Quiero hablar el día de hoy por unos breves minutos sobre el tema de la esperanza. Esperanza. Vivimos en un mundo que necesita esperanza. La situación mundial le ha robado la esperanza a muchas personas, pero Jesucristo sigue siendo el que produce esperanza en nuestro corazón. Y quiero hablar del poder de la esperanza. La familia es muy, muy importante. Y vivimos en una sociedad y en un mundo donde muchas familias han perdido esperanza. Y uno de los valores centrales de nuestra iglesia es la unidad de la familia, fortalecer la familia, la sanidad de la familia y de cada individuo de la familia. Y nosotros medimos la sanidad en 4 áreas o 4 elementos: sanidad física, sanidad espiritual, sanidad emocional y sanidad mental. Usted puede estar en condición óptima física, pero no tener sanidad mental y usted no está bien. Usted puede tener excelente sanidad mental, excelente sanidad espiritual, emocional, pero estar enfermo y usted no está bien. Usted puede tener excelente salud física, mental, emocional, pero es un desastre espiritualmente. Igual, estos 4 elementos son tan necesarios para el ser humano. Y una de las cosas que nosotros queremos es eso. Y eso no sucede de forma automática. Uno tiene que trabajar en eso. Entonces le animo a que coma bien, coma saludable, descanse lo suficiente. La mayoría no duermen suficiente. Descanse sus 8 horas al día. Cuide el nivel del estrés. Cuide sus emociones, cuide su salud, cuide su salud mental. Deje de preocuparse tanto. ¿Aló? Sí, no es que sea despreocupado, tampoco se vaya al otro extremo, pero que eso no le agobie en la vida. Y también definitivamente que lo espiritual. La salud espiritual es importantísimo. Y quiero hablar de esperanza. Tome su Biblia y vaya conmigo a Primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30. Hemos estado tratando esta semana a mi esposa y su servidor con algunas cosas que la verdad, al aconsejar, al hablar, al tratar esto, mucho del mensaje que hemos compartido es el mensaje de que hay esperanza. Hay esperanza. Y quiero que veamos el poder de la esperanza, de un poco de esperanza. Un poco de esperanza es suficiente. Y hay un relato en la Biblia que habla de esto, y quiero que veamos algunos aspectos de esto. Ahí en Primera de Samuel, capítulo 30, empecemos en el versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Versículo 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí estaba quemada. ¿Estaba qué? Quemada.
y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos, habían sido secuestrados. Versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Salte al versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y esta es la porción que nos vamos a enfocar hoy. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David se fortaleció en el Señor. Quiero hablar por unos minutos sobre el poder de la esperanza. La esperanza es poderosa. Cuando alguien tiene esperanza, tiene razón para continuar. Cuando uno pierde esperanza, pierde la razón para seguir adelante. Pierde la razón para enfrentar la vida. Y aquí en Primera de Samuel capítulo 30 está este relato, leímos solo breves versículos, que es posiblemente uno de los puntos más bajos en la vida de David. Y para darle una idea de lo que ha estado sucediendo y lo que sucedió en la vida de David, escuche lo que le voy a mencionar. Y es solo un resumen, hay muchas otras cosas. Solo voy a resaltar las cosas principales donde David enfrentó crisis, donde enfrentó situaciones como esto. Para que tenga una idea, cuando David era un adolescente, su propio padre no creyó en él. No creyó en su potencial o su habilidad como individuo. Su padre tuvo 8 hijos. Y cuando el profeta vino y le dijo al papá de David, a Isaí, que uno de sus hijos sería el rey de Israel, Isaí llamó a todos sus hijos para que fueran considerados candidatos para ser el próximo rey, menos David. No consideró a David como material para ser rey. Su propio padre no creyó en él lo suficiente como para llamarlo, para estar presente y ser considerado. En su mente, Isaí había determinado que su hijo no era de la materia necesaria como para ser rey. No calificaba, no llegaba a la talla de lo que se necesitaba para ser una persona en eminencia. Por lo tanto, cuando el profeta llega y le dice: Dios ha escogido a uno de tus hijos, convócalos a todos, él convoca a 7 de los 8. Sus otros hijos, él los miraba como personas talentosas y con las cualidades necesarias. Pero este insignificante David nunca llegará a ser alguien en la vida. Imagínese crecer en un hogar así. Pero eso no es todo. Luego, cuando llega por fin al palacio, llega como el músico para tocar para el rey Saúl. Es el músico del palacio. Y David, estando en el palacio como músico, sufrió tremendo acoso laboral. Cuando lanzas fueron arrojadas hacia él para clavarlo a la pared. Imagínense. Y todo por el celo del rey. Y sin duda David pensó y dijo: yo sé cómo arreglar esta situación con el rey.
Yo tengo la clave aquí. Este rey me aborrece, me quiere matar. Yo estoy aquí sirviéndole, estoy aquí tocando para él. Yo tengo una grandiosa idea que va a resolver todo esto. Me imagino que lo pensó. Y dijo: me voy a casar con la hija del rey, porque el matrimonio lo resuelve todo. El matrimonio es el cúralo todo. ¿Cuántos casados? Ni un casado dijo amén. Es que no es. El soltero anhela casarse. Me quiero casar. Señor, ¿dónde está mi media naranja? Anhelo casar. Y luego se casa y: Señor, ¿por qué me diste este? Voy a arreglar esto. Me voy a casar con la hija del rey y todo se va a resolver. Y lo hizo. Y lo hizo solo para complicar más su ya complicada situación familiar. Un padre que no creía en él y ahora tiene un suegro que lo aborrece. Y después de casarse con su esposa, dice la Biblia que ella lo odiaba y lo criticaba todos los días, burlándose de él. Y lo hacía en público. Pero eso no es todo. Encima de todo eso, la Biblia dice que tuvieron una hija muy bella. Y esa hija fue violada por su propio hermano, otro de los hijos de David. Aquí vemos estrés postraumático. Después de cada una de estas situaciones, el dolor que ha de haber sufrido la familia y el dolor que sufren las familias hoy en día, cuando hay personas en este contexto que son violadas, abusadas, especialmente por un ser querido, un familiar. Familias hoy en día en nuestro mundo que pasan por eso. Es algo terriblemente devastador. Pero eso no es todo. La cosa sigue. Dice la Biblia también que tuvieron otro hijo que se levantó contra David y le hizo a su propio padre un golpe de estado. Su propio hijo quería quitarle el reino a su padre. Y en el proceso de la lucha de querer quitarle el reino, matan a este hijo. Familia contra familia, hermano contra hermano. Y como si eso no fuera suficiente, todo lo que ha estado pasando en su vida, todas las cosas trágicas. Un día Satanás logra agarrar a David en un momento crítico y en debilidad, y David comete adulterio. La mujer resulta estar embarazada, y para tratar de resolver la situación, David manda a matar al esposo de esa mujer. El profeta viene y le cuenta una historia de un hombre con una ovejita, con solo una ovejita, y un hombre con muchas ovejas. Y que el que tenía muchas ovejas quería hacer una fiesta, quería invitar a sus amigos, entonces quería matar un animalito para darle de comer a sus amigos, y agarra la singular oveja de este hombre para hacer eso. Y le dice a David: ¿qué se debe de hacer con un hombre que hace eso? Y David dice: que muera. Y Natán le dice: tú eres el hombre. Y como consecuencia, Dios le mata al hijo, a ese bebé. ¿No fue el diablo que lo mató? Y David le ruega a Dios
que eso no suceda. Ahí David llegó al punto más bajo de su vida. Y aquí en este relato que leímos, y hay muchas otras ocasiones que eso sucedió, pero aquí en este relato que leímos también David llegó a fondo. Llega con sus hombres, 600 hombres que estaban con David. Habían salido a unas incursiones. Cuando regresan, se dan cuenta que los de Abimelech habían quemado la ciudad, destruido todo, y que habían secuestrado a la gente, a su familia. Y leímos que lloraron y lloraron hasta que ya no tenían fuerza para llorar. Yo no sé si usted ha estado en una situación así, tan desesperante, que su corazón está tan quebrantado, tan hecho pedazos, que usted llora y llora y agota las lágrimas, y ya no hay más lágrimas, pero sigue llorando y sin lágrimas, y uno hasta pierde las fuerzas para llorar. Eso está sucediendo. Y llega el punto en que el enfoque de esos hombres ya no está solo en la situación que ha sucedido y las personas que quemaron sus casas, sus ciudades, y que fueron y que llevaron cautivo, secuestrado a su familia, sino que ahora esos hombres, los 600 hombres que estaban con David, hombres valientes, ahora ellos empiezan a voltear su enfoque hacia David y lo culpan a David. Y se enojan con David y están hablando de tomar piedras y matarlo. Pero la segunda parte del versículo 6, ahí en 1 Samuel 30 que leímos, dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. La versión nueva traducción viviente dice: David encontró fuerzas en el Señor. La nueva versión internacional dice: pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor. Es interesante que todos estaban pasando por la misma situación. Todos estaban enfrentando pérdida, todos estaban enfrentando luto, dolor, enojo, frustración. Pero fue David que puso su enfoque no en el problema, sino en Dios. Y en medio de una situación tan desesperante, David encontró esperanza en Dios. Este es el poder de la esperanza. Ahora usted pregunta: pero Pastor Natán, ¿cómo puedo yo? ¿Y cómo pudo David encontrar fuerza y ánimo en medio de un momento tan difícil como ese? ¿Cómo encontrar ánimo? Bueno, hoy le quiero dar 5 cosas que usted puede hacer. Y voy a ser muy breve, solo le voy a mencionar estas 5 cosas y luego quiero orar por usted. 5 cosas que usted puede hacer para fortalecerse en medio de una situación desesperante. Número 1, recuerde la fidelidad de Dios. En medio de su crisis, en medio de su problema, recuerde la fidelidad de Dios. Recuerde lo que Dios ha hecho en el pasado para usted. Yo hago eso cuando enfrento una situación, y esta semana hemos enfrentado algunas cosas. Y yo me detengo y me pongo a pensar lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que Dios ha hecho en cuanto a eso. Cada vez que enfrentamos alguna situación o alguna dificultad, nosotros aquí como iglesia, lo primero que hago es que recuerdo cómo nació esta iglesia y lo que Dios ha hecho a través de los años, los milagros que Dios ha demostrado.
Si usted está pasando alguna situación familiar, algún problema, alguna dificultad en su matrimonio, en su salud, en cualquier área de la vida, usted pause y haga memoria de todas las cosas que Dios ya ha hecho para usted. Y usted recordará que Dios es fiel. Y si Dios fue fiel en el pasado, lo será hoy también. Porque Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Él es fiel y su misericordia es nueva cada mañana. Recuerde lo que Dios ha hecho. Recuerde la fidelidad de Dios. Esto hizo David. Lo hizo seguidamente. ¿Se acuerda cuando vio a Goliat que estaba burlándose del pueblo de Dios? Y él dice: ¿quién es este brother? Bueno, no dijo brother, este filisteo incircunciso, que esté hablando de Dios y de su pueblo de esa manera. Yo voy contra él. Y le dijeron: no, vos no podés, sos un cipote, sos un chavalo. No eres fuerte, no eres hombre de guerra. ¿Recuerda qué fue lo que dijo David? Cuando yo estaba en el campo cuidando las ovejas de mi padre y venía un león a llevarse uno de mis ovejitas, yo iba tras ese león y lo agarraba hasta matarlo. Cuando venía un oso en contra mí, yo iba tras ese oso y lo agarraba hasta matarlo. ¿Qué está haciendo? Está recordando la fidelidad de Dios. Porque le hago una pregunta: ¿quién es más fuerte, un león o un hombre? Un león. ¿Qué es más fuerte, un oso o un hombre? Bueno, si usted está pensando un oso panda, pues claro, no, pero no me refiero a un oso panda. Un oso panda no viene a comerse el rebaño. Él está recordando la fidelidad de Dios. Y luego dice: así como Dios estuvo conmigo allá, estará conmigo contra este hombre. Si usted está enfrentando enfermedad, recuerde cuando Dios a usted le sanó. Si Dios me sanó hace 5 años, otra vez lo puede hacer. Si Dios restauró mi familia, Dios lo puede hacer otra vez. Y al ver las vidas y las familias restauradas, Dios lo hará otra vez. Esta semana el pastor Ronald le dijo a alguien: mira, Dios hará un trabajo en ti, un milagro en ti, como lo ha hecho en mi vida. Eso es lo que está haciendo, recordando la fidelidad de Dios. En momentos de crisis, usted puede fortalecerse en el Señor, puede cobrar ánimo en el Señor, puede confiar en el Señor al recordar lo que Él ha hecho para usted. Número 2, la segunda cosa que usted debe de hacer es concentrarse en quién es Dios. Concéntrese en Dios, no en su problema, no en su situación. Concéntrese en Dios. Nuestro Dios es poderoso, es omnipotente, es omnisciente. Nada es imposible para Él. Concéntrese en Dios. Recuerde quién es Dios. Y los nombres de Dios definen quién es Dios. Por eso que en Faro del Espíritu hemos estado desarrollando la serie sobre los nombres de Jehová. Los nombres de Dios tienen un significado poderoso. Jehová Shalom, Jehová Jireh, Jehová Rafa. Y los nombres siguen y siguen. Todo eso describe, esos nombres describen quién es Dios. Concéntrese en Él. Dios es fiel para cumplir sus promesas. Usted se encuentra en una situación angustiante, cobre esperanza, cobre ánimo, cobre esperanza. ¿Cómo? Haga un mini estudio de los nombres de Dios. ¿Qué significa? El Señor es mi pastor. ¿Qué significa? El Señor es mi sanador. ¿Qué significa? El Señor es mi proveedor. ¿Qué significa? El Señor es mi paz. Y usted verá que su fe va a crecer. Y usted podrá fortalecerse en el Señor como lo hizo David. Número 3. La tercera cosa
alabe y adore al Señor. En medio de su conflicto, en medio de su dificultad, alabe y adore al Señor. David fue un hombre de alabanza y de adoración. David adoró al Señor en medio de los tiempos más difíciles. Y hay muchos ejemplos. Le voy a citar solo 2 ejemplos por el factor del tiempo. Pero uno de esos es cuando él fingió. David fingió. Abimelech lo iba a matar y estaba en la ciudad. Y entonces David fingió ser loco. No fue loco, pero fingió ser loco. Y ese relato o lo que David dijo lo tenemos en el Salmo 34. Y en Salmo 34 versículo 1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y lo está cantando eso, alabando eso, cuando está fingiendo como loco. Es que lo iban a matar. Lo agarraron, lo iban a matar. Entonces, pero él se dejaba, lea el relato, se dejaba correr la saliva y se hacía como que estaba loco. Y dijeron: pobrecito, este hombre ya, déjenlo ir. Y más bien lo expulsaron. Y David dijo: gracias, Señor. Y el Salmo 34 es eso, en medio de esa situación. Otro ejemplo es cuando David estaba en la cueva. Saúl lo estaba persiguiendo, lo quería matar. Y David estaba escondido en la cueva. Y escuche lo que dice en Salmos 57, versículo 7. Él dice: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Lo que él está diciendo: Señor, mi corazón está firme. Mi corazón está firme en ti, Señor. Cantaré y haré melodías a ti. Imagínense su vida en riesgo. Está en una cueva y Saúl está fuera de la cueva. Y él dice: mi corazón está tranquilo, porque estoy contigo. Te voy a cantar, te voy a adorar. Hágalo. La alabanza es poderosa. Cuando nos reunimos aquí y empezamos nuestro tiempo, estuvimos cantando y alabando al Señor. Ese no es un tiempo de relleno. Ese no es un tiempo de relleno para esperar que la gente que llega tarde llegue. Mire a la persona que tiene a su lado y dígale: cuidado, llegas tarde. Dígale. Yo hablo con personas, me dicen: no, pastor, mire, sí, no, yo llego tarde, pastor, pero mire, lo que a mí me interesa es la palabra. Yo quiero escuchar la palabra. Entonces a mí lo que me interesa es llegar y escucharlo. Y yo le digo: bueno, muchas gracias, pero ¿qué de la lucha espiritual que ocurre antes de que yo predique? Porque si esa batalla espiritual, esa lucha espiritual no se ha dado, entonces cuando yo hablo, la palabra sale y ¡pam! Pero si usted ya ha hecho liberación y guerra espiritual en su alma al adorar, al alabar al Señor, usted está listo para recibir la palabra, la eterna palabra de vida. No es un relleno, no es un tiempo que ahí lo metemos mientras llegan los demás. Es un tiempo donde nos enfocamos en quién es Dios y cómo vencer estas batallas. Número 4. Si usted está enfrentando una situación difícil, una crisis, una dificultad, usted puede tener un poco de esperanza, un poquito de esperanza. Y eso hace la diferencia. Y número 4, usted para lograr eso
No hay otra forma que lo pueda decir más que háblese a usted mismo. ¿Cuántos de ustedes se hablan a ustedes mismos? Yo sé que a veces si los demás lo ven hablándose a usted mismo, van a creer otra cosa. Entonces tenga cuidado donde usted se habla a usted mismo. Pero el hablarse a sí mismo. David hizo esto. Y cuando usted se encuentra en una dificultad, puede que usted tenga que hablarse a usted mismo y decirse: hey, a ver, Natán, ¿qué te pasa? Reacciona, vamos. Háblese a usted mismo. Y una de las cosas que usted puede decirse usted mismo es darle órdenes a su corazón o a su alma a hacer lo que usted sabe que es lo correcto. David hizo esto. Mire lo que dice Salmos capítulo 42. Salmos capítulo 42 versículo 5. Mire lo que pregunta David. Se pregunta a sí mismo. Salmos 42, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? No le está hablando a usted, no me está hablando a mí. Él se está hablando a él mismo. ¿Qué te pasa, alma mía? ¿Por qué estás tan preocupado? ¿Por qué te turbas? Y luego le dice, le da la orden: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mira el versículo 11, ahí mismo, Salmo 42, versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Lo repite en el Salmo 43. Pero el favorito mío, y le voy a pedir que vaya a ese Salmo 103. Vaya al Salmo 103 en su Biblia. Este es el favorito mío de cómo David se habla a sí mismo. Y yo le animo que usted tome estas mismas palabras y usted se las diga a usted mismo. Enciérrese en un lugar donde nadie le ve y háblese. Háblese a usted mismo. Mire lo que dice Salmo 103. ¿Lo tiene? Lo tiene, quiero que vea esto. Mire lo que dice: bendice alma mía a Jehová. Otra vez no le está hablando a los demás, se está hablando él mismo. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y luego sigue, y mire, esto es lo maravilloso. Usted va leyendo el versículo 3, 4, 5 y 6 y sigue. Él está hablándose a él mismo. Está hablando de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha prometido, de las promesas de Dios, de las obras de Dios. Habla y habla a través de todos estos versículos. ¿Sabe hasta dónde? Hasta el versículo 20. Del 1 al 19 es él teniendo una conversación con su alma. ¿Por qué te abates? Alaba al Señor, alma mía. Acuérdate lo que él ha hecho. Y luego dice: Dios es el creador. Dios fue el que hizo aquello, hizo esto. Dios es el que tiene el poder. Dios es el Dios milagroso. ¿Qué te pasa, corazón? Y es hasta el versículo 20 que él deja de hablarse a él mismo y le empieza a hablar a la creación. Le habla a los ángeles. Le tomó 19 versículos para poder decirle a los ángeles. Mira el versículo 20: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. Hasta ese punto él solo está hablando de él. Usted compruébelo, usted léalo versículo por versículo. No ahorita, lo hace en su casa. Desde el inicio hasta el versículo 20.
Él se está hablando a sí mismo. Y después Él dice: ahora sí, ángeles, así como yo y mi alma está haciendo, háganlo ustedes. Y luego dice que los ejércitos, todos sus ejércitos del Señor, que lo hagan. Y luego dice versículo 22, que toda la creación lo haga como Él lo está haciendo. Usted quiere cobrar ánimo, usted quiere fortalecerse en el Señor en medio de una lucha, tome este capítulo y usted hábleselo. Bendice, alma mía, Natán, bendice a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios, Natán. Y empiece: Natán, Él es el que te rescata del hoyo. Natán, Él es el que te sana. Y hágalo. Y usted va a salir ahí con una fuerza. Y número 5, busque a Dios en oración. En el momento de la dificultad, busque a Dios en oración. David, siempre que se encontraba en problemas, es más, cuando Natán vino, el profeta Natán vino y le dijo a David: tú eres el hombre que se robó esa ovejita, refiriéndose a Betsabé, está el quebrantamiento que tenemos en el Salmo 51. Perdóname, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, restáurame el gozo de tu salvación. David, como vimos, fue un hombre con un sinnúmero de clavos, posiblemente mucho más clavos de los que usted tendrá en su vida, los tuvo David. Pero cada vez que David fallaba, corría a Dios en oración. Proverbios dice: el justo cae 7 veces y se levanta 7 veces. La Biblia define al justo no como el que nunca cae, no como el que nunca comete errores, no como el que nunca peca contra Dios. La Biblia define al justo como el que se vuelve a levantar. Cae y se vuelve a levantar, cae y se vuelve a levantar, cae y se vuelve a levantar. Ese es el justo, dice la Biblia. Eso hizo David. Cada vez corría en oración. Y en este caso hizo lo mismo. Aquí, cuando su familia fue llevada cautiva, en primera de Samuel capítulo 30, mire el versículo 7 y 8. David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová. Ahí está la oración. Consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos, los alcanzaré, ¿qué hago? Y el Señor le dijo: síguelos, porque los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. David pidió el efod. El efod era ese manto que usaban los sacerdotes en sus operaciones religiosas. Y él dice: me voy a vestir con esto y voy a consultar a Dios, y voy a preguntarle: ¿qué quieres? No se necesita mucha esperanza, solo un poquito. Solo un poquito de esperanza. Hoy Dios le está diciendo a usted: este nuevo año, lo que tengo para ti es grande, y quiero que tengas esperanza. Hemos pasado un año difícil, y este año que viene será un año de bendición. Es un año de nuevos comienzos.
Entonces, pastor, ¿qué hago en esta situación? Recuerde la fidelidad de Dios. Concéntrese en quién es Dios. Alabe, adore al Señor. Háblese a usted mismo y ordénese a usted mismo a alabar al Señor y acordarse lo que Dios ha hecho. Y busque el rostro de Dios y la guía de Dios en oración. Y usted podrá decir lo mismo que dijo David. Aún en el momento más doloroso de su vida, usted podrá fortalecerse en el Señor. Póngase sobre sus pies.